Hola queridos hermanos, buenas noches, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para hablar otro tema que tiene que ver con la Biblia y también con esta falsa doctrina, ¿sí? Que tantos hijos de Dios ¿eh? Eh, siguen creyendo que es verdadera. Y justamente por ese tema, y como lo considero una de las doctrinas más dañinas para todos aquellos que quieren adorar a Dios como Dios se lo merece, como Dios lo demanda, es que estoy tocando cada una de estas citas que aquellos que creen en la Trinidad, cada vez que uno le pide razón de su fe, la citan para poder avalar eh, su doctrina. He tocado varios de esas citas. En este caso quería tocar una muy cortita que tiene que ver con eh, aquellos que creen en la Trinidad le dan entidad como ser, y en esa entidad que le dan como ser dicen que escucha, que habla, que siente. Bueno, he ido tocando algunas de esas citas como para expresar cuán fuera de contexto están y cuán interpretativas son. En este caso quería tocarles la cita donde dice que se le miente al Espíritu Santo. Fundamentalmente mi intención cuando presento estas citas es que ustedes por sus propios medios tomen sus Biblias, vayan a ellas y la lean detenidamente, y no solamente esta cita, sino lean el contexto y busquen otras citas en relación a esto que se presenta como una verdad. Cuando hablan sobre que se le miente a su creencia, a su Dios Espíritu Santo, citan este texto y lo dejan ahí. No hay otras citas que manifiesten una relación. Si después dice que habla por otro lado y presentan otra cita en otro lugar, eh, pero no hay una cita que describa específicamente al Espíritu Santo como un ser, como una persona, con alguien que obró en relación con el Padre y con el Hijo. Solamente se interpreta esa idea. Tocamos el tema de la creación de la tierra y esta idea de que estaba el espíritu, cuando ahí en Génesis 1.2 dice el espíritu de Dios, ¿sí? Y lo único interpretativo en esa frase es de, porque ¿sí? Al espíritu no lo están interpretando y a Dios tampoco, o sea, lo único que están interpretando es una preposición. Eh, o sea que ellos interpretan que el espíritu de Dios es otro ser, no es el espíritu de Dios mismo. Pero niegan también en su relación Juan 1.1, donde dice que en el principio estaba Dios y el Verbo, o sea, el Padre y el Hijo. En este caso de este tema de mentirle al Espíritu Santo, donde claramente cualquiera que crea en la Trinidad siempre, o lo utiliza siempre, o alguna vez lo ha utilizado cuando se le pide razón de su fe. Quería que comencemos a leer este texto que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 10 vamos a leer. El 11 por ahí lo vamos a saltear. O por ahí lo leemos, bueno, vamos a ver. Dice así, como es cortito este video, por ahí lo leemos entero, si total, mal no le va a hacer. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Esto en relación, si lo leen en el contexto, es de Bernabé, llamado José, que le pusieron Bernabé, vendió un campo que tenía y lo entregó a los pies de los apóstoles. Y cuenta la historia de este hombre y su mujer, Ananías y Zafira, que venden una heredad, y dice, y sustrajo del precio, o sea, habían prometido esta heredad a Dios, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, o sea, Ananías no llevó toda la plata, todo el dinero que recaudó con esta venta, y su mujer sabía de esto. Y trajeron solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Acá claramente a quien se le está mintiendo es al Espíritu Santo.
Y ahí termina la cita. No, termina en el versículo siguiente, la cita de aquellos que creen en la Trinidad para probar que se le puede mentir a su Dios Espíritu Santo. Continúa diciendo, como dijimos, y sustrajiste del precio de la heredad. Le pregunta, ¿no? ¿Por qué Satanás llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Le pregunta. ¿Sí? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, podías haber hecho lo que quisieras con ese dinero. ¿Sí? Pero ¿por qué dijiste que todo lo estabas entregando a los pies de los apóstoles cuando no era así? Una mentira. Y esta mentira claramente dice que es al Espíritu Santo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claramente, a quien se le mintió al no entregar el total como habían prometido es a Dios. Y el versículo anterior dice, ¿por qué le habían mentido al Espíritu Santo? Entonces hacen esta resolución simple, dice el Espíritu Santo igual es Dios. No continúan leyendo, generalmente esta es la porción del texto que presentan. Sigamos leyendo, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Esto fue un hecho puntual para que todos los presentes y todos aquellos que se convertían a Cristo entendieran que no debía hacerse este tipo de cosas. Fue un testimonio tremendo para su tiempo. Y quedó registrado esto de mentirle a Dios, ¿sí? Mentirle al Espíritu Santo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, a Ananías que había muerto, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, no sabiendo que había muerto su marido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, la plata que Ananías dijo que había vendido la heredad. Y ella dijo, sí, en tanto. O sea que ella también mintió. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Esta parte no la leen. Claramente aquellos que quieren darle una entidad como ser, como un Dios Espíritu Santo, no digo como ser, y si alguna vez la utilicé, lo que quiero decir es como un ser independiente. Claramente, Cristo es el Espíritu Santo. En sí es un ser. Pero esta parte de la cita no la leen. Dice, pero Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y hasta donde uno entiende, aquellos que han leído la Biblia, cuando habla del Señor, el 99% se trata de Cristo y un 10%, un 1% por ahí lo nombra a nuestro Padre como Señor. He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. También murió Safira. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y el versículo 11 que dijimos que por ahí no lo leemos y dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, para no tentar, para no mentirle al Espíritu Santo, para no tentar al Espíritu de nuestro Señor Jesús, para no ser faltos para con Dios. El propio contexto nos está dando claramente la evidencia suficiente para entender que cuando habla del Espíritu Santo se está refiriendo al Espíritu del Señor, porque si siempre vuelvo a recalcar esta idea para que la tengamos presente. Si está la posibilidad de tentar al Espíritu del Señor, ¿sí? Y vuelvo a decir, generalmente los que creen en la Trinidad, ¿sí? Cuando aparece la palabra Señor o Dios, dice, ahí habla del Espíritu Santo, pero esto no es así. Acá no hay nada interpretativo, no hay ningún elemento para ser interpretado, ningún símbolo para ser interpretado, ninguna figura.
cuando dice el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios, obviamente se refiere al Espíritu de Dios, del Padre, o el Espíritu del Hijo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que le estaba diciendo, cuando hablamos específicamente de que si existe el Espíritu del Señor, ¿para qué la necesidad? Si existe el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, que puede venir, ¿sí? y al cual se le puede tentar, ¿por qué necesitaríamos otro ser llamado Dios Espíritu Santo? Esto es lo que plantea la doctrina trinitaria siempre para darle entidad, como ser a la Trinidad, a ese Dios Espíritu Santo. Y claramente vemos acá que no es que hay dos espíritus, es el mismo espíritu, y el espíritu es del Señor. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, la otra cita que quería leerles en relación, para entender, cuando los apóstoles hablaban en relación al Espíritu, ¿sí? Indefinidamente lo presentan como el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es otra forma de presentar a Cristo en su forma espiritual. Ya he presentado un video sobre Juan 14, sobre el Consolador, y presenté cada versículo, hablé de cada versículo para que se entendiera que no estaba hablando de otro ser, sino estaba hablando de sí mismo en tercera persona, como lo hizo durante toda su vida, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y antes de sacrificarse, siempre como el Hijo del Hombre en su humanidad, ¿no? Se refería a sí mismo. Y antes de sacrificarse, les prometió que Él iba a venir en su divinidad, ¿sí? Como el Espíritu, como el Consolador. La siguiente cita que le quería presentar en relación a esto que leímos de mentirle al Espíritu Santo, ¿sí? Al Espíritu del Señor, es 2 Corintios 3, 16 y 18. Porque claramente es un versículo que manifiesta, así como Gálatas 4.6, ¿sí? En el cual en Gálatas 4.6 dice que Dios, a quienes son hijos, porque somos hijos, dice, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Si Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, su Hijo es Jesús, el Mesías, Cristo. Y si lo envía a nuestros corazones, no es una cuestión romántica la escritura de la Biblia, es una cuestión práctica y sencilla. Tenemos que entender que el Espíritu que mora dentro de nosotros, que puede morar en este templo, es el Espíritu del Hijo de nuestro Padre Celestial. Así lo dice Gálatas 4.6. Y acá en Corintios 3, 16 al 18 dice así: pero cuando se conviertan al Señor, ¿sí? Lean el contexto, el velo se quitará, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo claramente nos presenta que el Espíritu es Cristo, que el Espíritu al cual se le miente, al cual mintieron Ananías y Zafira, ¿sí? Es Cristo, ¿sí? A quien tentaron y mintieron, ¿sí? Tentaron en su misericordia, en su amor para con ellos, sin necesidad. Nadie los obligó a entregar la heredad. Prometieron a Dios, ¿sí? Hicieron una promesa a Dios de entregar esa heredad. Y en esa promesa faltaron, ¿sí? Tentaron a Dios. Y la paga fue esa, la muerte. Claramente, el Espíritu al cual se refiere en Hechos de los Apóstoles es el Espíritu de Cristo. Vuelvo a leer versículo 17 de 2 Corintios 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. Claramente, Pablo certifica esto en Gálatas, acá en Corinto, en muchos pasajes de la Biblia que hemos leído en muchos de estos videos que voy presentando. Y claramente la idea que se le quiere inferir a aquellos que creen en la Trinidad, a su Dios Espíritu Santo, no aparece tan clara en el contexto como ellos la quieren presentar. Presentan solamente los versículos
3 y 4 del capítulo 5 de Hebreos, pero no siguen el contexto, porque les han enseñado así a la mayoría de aquellos que defienden la Trinidad cuando tienen que presentarla en las Escrituras. Toman versículos aislados y presentan la doctrina de esa forma. Por eso Juan 14 la presentan la venida del Consolador y leen en versículos puntuales como Juan 14, no sé si 16, donde claramente dice otro Consolador. Pero si leen el contexto, claramente expresa que Cristo dice, hablando del Consolador que vendría, vendré a vosotros. No dice vendrá a vosotros. Esta es una sencilla muestra de cómo se transgiversa el sentido literal de la Biblia y no se utiliza toda la Biblia para presentar una misma idea, sino que simplemente se fuerza las Escrituras para poder justificar la fe de algunas doctrinas. La idea es, como siempre les digo, que tengan la posibilidad de abrir por ustedes mismos, sin necesidad de que otro venga y les explique las Escrituras, sino que ustedes, yendo a Dios en oración, pedirle que Él nos capacite para entender las Escrituras y leerlas de a poco, tranquilo, pensando cada palabra, anotando en algún lado las palabras que les son complejas y buscarlas después, el entendimiento sobre esas palabras, y después buscar en varias partes de la Biblia qué es lo que Dios nos está queriendo decir si entendemos que es complicado a nuestro entender. Pero Dios es el que nos da el entendimiento de su palabra, entonces no necesitamos de nadie más, menos de aquellos que fuerzan las Escrituras para justificar sus doctrinas o las doctrinas que le han enseñado en las iglesias a las cuales pertenecen. Por lo tanto, tenemos que ser de esta manera fieles a Dios. Y en un mundo donde todo se ha pervertido y aún la palabra de Dios ha sido movida de sus raíces fundamentales y cada uno o cada iglesia le da un entendimiento diferente, pero se unen en las peores de ellas, ¿no? En las peores doctrinas de las que los aglutinan, los forman o los unen para no hacer conforme a lo que Dios dice en su palabra. Entonces debemos, en forma individual, nosotros ir a las Escrituras y pedir que Dios nos eduque, que Él nos eduque en su palabra. Y mi humilde aporte es para con ustedes, hermanos, que presentarles la literalidad de la palabra de Dios y esta idea que supuestamente parece muy rotunda, en otros pasajes de las Escrituras nos presenta una idea totalmente diferente y que nos presenta la realidad de lo que el texto nos está enseñando. Al único que se le puede mentir es a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial. Y claramente acá se demuestra que a quien envió el Padre se le miente cuando no cumplimos nuestras promesas, ¿sí? Cuando el Espíritu del Hijo de Dios está en nuestro corazón y no cumplimos lo que prometemos, no digo que nos va a pasar igual que a Ananías y Zafira, pero en la continuidad del tiempo perdemos la vida eterna, ¿sí? Si no somos fieles a las promesas y a lo que Cristo nos quiere guiar en nuestros corazones. Así que, hermanos, espero que abran sus Biblias, lo busquen a Dios de todo corazón y que Él se les manifieste como a tantos hijos suyos en todo el mundo. Que Dios los guíe, que Dios los eduque y que los prepare, queridos hermanos, para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta siempre y bueno, nos estaremos viendo.